Capítulo 694. ¿Cómo llegó aquí? 1. El humo negro que se elevaba. Esto normalmente no habría sido visible por la noche, pero era claramente visible bajo el orbe brillantemente brillante. La sangre que brotó del cuerpo del monstruo se elevó como humo negro en lugar de mojar el suelo. Comillas. Respiración profunda tras respiración profunda. Gotas de sudor caían por la frente de Alberu Crossman. Las condiciones atmosféricas cercanas han alcanzado condiciones estables. La herramienta de alteración de maná se había detenido. Alberu se dio cuenta de que Kale había rescatado al duque de Ruz y capturado a todos los cautivos. También sabía que el pequeño punk que había terminado con su tarea estaría observando este campo de batalla mientras acababa con el monstruo. Esta vez no necesito la ayuda de Kale en Ituse. Quería que Kale se sentara y mirara. Peligro de agotamiento de maná. El maná restante del usuario Alberu Crossman es menos del 20%. La voz de Taerang llenó interminablemente su mente. 20%. Alberu apretó con fuerza la mano que sostenía la lanza inquebrantable mientras pensaba en el maná que le quedaba. El dragón león que tenía humo negro saliendo de su cuerpo. An-Roman de Tierra 3 había hablado brevemente sobre esto. Significa que el final del monstruo está cerca. Alberu Crossman, ¿cómo crees que sería la quinta etapa final del dragón león? ¿Qué crees que se sentiría al acercarse los momentos finales del monstruo? Alberu finalmente pudo responder a la pregunta de An-Roman. Es un desastre. Se miró a sí mismo. Se veía tan terrible, especialmente porque salió corriendo en pijama. Alberu siempre mostró el mejor ejemplo de un príncipe heredero, por lo que los ciudadanos del reino de Rohan definitivamente se sorprenderían al verlo así. Entonces solo tenemos que hacerlo una vez más. Alberu escuchó una voz cansada. Miró a su alrededor. El dueño de la espalda en la que estaba parado. El cuerpo de Eruhaven estaba lleno de pequeñas heridas. Probablemente fue porque se enfrentó más al dragón león. Eso no fue todo. Dragon Mila tenía heridas aún más pequeñas que Eruhaven. Pero pude luchar sin preocuparme por el escudo gracias a ella. Rasil ya no estaba aquí, ya que perseguía a Sayeru. Mila eligió enfrentarse al monstruo y su escudo irrompible para que Alberu y Eruhaven pudieran apuntar a las aberturas alrededor del cuerpo del monstruo. Eruhaven cargó hacia el monstruo tan pronto como vio una abertura, y Alberu disparó balas en esas aberturas para dejar heridas en todo el cuerpo del monstruo. Esto solo fue posible porque Raon, Rosalind y Mary derribaron al monstruo y lo mantuvieron en su lugar. Habría necesitado mucho más tiempo y esfuerzo si no lo hubieran hecho. Su Alteza. Choyan los había apoyado a todos durante todo el proceso. El apoyo puede sonar como si estuviera luchando en la retaguardia, pero el apoyo de Choyan se hizo luchando con ellos. Verificaría minuciosamente las condiciones de Mila y Eruhaven y saltaría sin dudarlo cada vez que se necesitara un ataque adicional. Mi instructor, Nim, también se ve terrible. Creo que al menos me veo mejor que usted, Su Alteza. Mier *A. Choyan se veía tan mal, si no peor, que Alberu. La mirada de Alberu se trasladó a la espada de Choyan. El aura que surgía de la espada era más débil que antes. Choyan, los dragones y Alberu lucharon con todo lo que tenían. Los frutos de su trabajo fueron que el monstruo estaba llegando a su quinta y última etapa y que el final de esta batalla no estaba lejos. An-Roman también había dicho lo siguiente. El final de la batalla no es hermoso. El final será repugnante. Dijo que la quinta etapa sería una pelea repugnante. No sería hermoso en absoluto y no se vería glorioso. Alberu resopló después de escuchar eso. Eso es obvio. Fue porque todas las peleas eran así. Una hermosa batalla. Algo así no existe. Lo único que importa es que sobreviviste al final de la batalla. Eruhaven, Nim, vamos. Por supuesto. Choyan saltó de la espalda de Mila a la espalda de Eruhaven y se paró junto a Alberu tan pronto como Alberu comenzó a hablar. Eruhaven, Choyan y Alberu se dirigieron hacia el monstruo que sangraba por todo su cuerpo. El monstruo no dejará de moverse hasta que apuñales su corazón. El dragón león estaba arrodillado sobre una rodilla.
El bastardo que se había caído logró volver a levantarse, pero solo pudo arrodillarse sobre una rodilla. Sait, Sait. El monstruo respiraba con dificultad, sus escamas dañadas sangraban y salía humo negro. El gran cuerpo del dragón dorado se detuvo justo frente a él. Comillas. No será peligroso. Alberu respondió con calma a la pregunta de Eruhaven. Todavía es algo que tengo que hacer. Mi instructor también estará conmigo. No es así, por supuesto. Estás empezando a ser más irrespetuoso cada día. De cualquier manera, me preocupa que estés cansado, Eruhaven, Nim. Yo tenía los mismos pensamientos. El antiguo dragón se burló en voz baja antes de mirar hacia Mila. Comillas. Bueno, parece que voy a vivir mucho tiempo. El antiguo dragón descendió lentamente. El monstruo y el dragón dorado se miraron. Eruhaven dejó una declaración para los dos que darían los toques finales. Vamos. Alberu y Choyan patearon la espalda de Eruhaven y se dejaron caer. Un fuerte rugido salió de la boca de Eruhaven al mismo tiempo. Ahora que se detuvo la herramienta de alteración de maná, con el maná estable una vez más. El polvo dorado comenzó a esparcirse a través del humo negro. Eruhaven, que estaba rodeado de grandes partículas de polvo dorado que parecían la Vía Láctea en el cielo nocturno, se estrelló contra el dragón león. ¡Bang! Otra fuerte explosión resonó en el cielo como lo había sido durante toda la noche, y la pata delantera del dragón dorado agarró el escudo del monstruo. El monstruo estaba tratando de aplastar al dragón con el escudo. El dragón estaba tratando de quitarle el escudo. Otro dragón cargó contra los brazos y piernas del monstruo durante esa batalla de fuerzas. Los dragones rodeados de maná dorado y beige presionaron al monstruo. Mientras los dragones se aferraban al cuerpo del monstruo de esa manera. Alberu y Choyan empujaron hacia adelante su lanza y espada. Alberu recordó los comentarios de Anne Roman. Alberu Crossman. El monstruo ha agotado todas sus habilidades en la etapa 5 y usará lo único que le queda, su fuerza física. Por eso aparecerá la oportunidad de acabar con el monstruo. Usa Sataerang para hacer que el corazón del monstruo se detenga. Creak. La lanza atravesó las escamas de la espalda del monstruo hasta su piel. Alberu agarró la lanza para evitar caer. Del mismo modo, la espada de Choyan apuñaló una herida en la espalda del monstruo antes de que él también aterrizara sobre ella. Grrr. El dragón león mostró una reacción intensa después de sentir el dolor. Esto no debería haber sido tan doloroso en comparación con las otras lesiones que recibió hasta ahora, sin embargo, su reacción fue mucho más exagerada. No se pudo evitar. Choyan. Si Su Alteza. Choyan sacó su espada de la espalda del monstruo y volvió a canalizar su aura. Las manos de Choyan estaban temblando. Había usado demasiada aura y tanto su cuerpo que sostenía la espada como el aura que podía generar estaban llegando a sus límites. Choyan aceptó felizmente esos límites. Choyan, lo que tienes que hacer a partir de ahora es crear un camino para que mi lanza llegue a su corazón. Suena fácil. Estaba dispuesto a aceptar el papel que se le asignó. Este poder que fue creado con esperanza desde dentro de la desesperación era especial solo para Choyan. El aura negra brillante fluctuó como una ola violenta y lentamente comenzó a crear el Black Yong negro. Choyan levantó su espada. Respiró hondo. Luego cargó hacia el objetivo sin dudarlo. Te lo dejo a ti. Alberu sacó su lanza que fue apuñalada en el monstruo. El aura de Choyan no podía atravesar las escamas del monstruo, pero era lo suficientemente fuerte como para causar mucho daño en su interior. El Black Yong negro era una existencia que podía volverse tan violenta como fuera necesario. El cuerpo y la espada de Choyan cargaron hacia el agujero que había hecho la lanza de Alberu tan pronto como el aura negra brillante se convirtió en el Yong negro. El Yong negro cargó por el aire y rugió, en el momento en que tocó la herida que le había creado Alberu. Ruguar. El monstruo movió su cuerpo intensamente para esquivarlo. Agárrenlo.
Sin embargo, el escudo y el lado derecho del monstruo estaban siendo retenidos por Eruhaven y el lado izquierdo por Mila. Recibían rasguños en sus cuerpos, pero a los dos dragones no les importaba. Fuerza contra fuerza. Los dragones canalizaron cada gramo de fuerza que les quedaba. Es por eso que Black Young de Choyan pudo correr como loco hacia la herida y apuñalar su colmillo en el interior. ¡Bang! La lesión provocada por Alberu abrió un poco más. El Black Young cargó despiadadamente hacia adelante en línea recta y se tragó las entrañas del monstruo. Lo estaba haciendo de una manera que se ajustaba a su atributo de desesperación mientras avanzaba con esperanza para su futuro. El Young negro se estaba moviendo en la dirección que Choyan había decidido. Choyan también lo siguió. Su mano sosteniendo la espada, su brazo, la parte superior del cuerpo, luego todo su cuerpo comenzó a temblar aún más. Las entrañas del dragón león eran más débiles que sus escamas pero aún fuertes. Huesos. Esto fue especialmente cierto en el caso de los huesos del dragón león que estaban bloqueando su camino hacia su corazón. Su Black Young no pudo romperlos. Sin embargo, eso estuvo bien. Usarás el resto de tu maná. Úselo todo excepto el 1%. Como usted ordene. Tang, tang, tang. Los disparos resonaron en el aire cuando las balas perforaron los huesos del dragón león y los partieron. El león negro pudo continuar su camino gracias a esas pequeñas aberturas. Choyan comenzó a sonreír. Las comisuras de sus labios también estaban temblando, pero finalmente pudo soltar la mano que sostenía la espada y dar un paso atrás. El cuerpo de este gran monstruo era tan fuerte que se necesitaron dos dragones para sujetarlo. El aura negra que se había movido en línea recta desde la espalda del monstruo finalmente alcanzó su objetivo. Es su momento ahora, Su Alteza. El corazón blanco del monstruo que había estado oculto en el centro de su cuerpo se reveló. Este corazón no latía como un corazón humano. Simplemente existía allí como si fuera una escultura en forma de corazón. El arma que podría destruir este corazón estaba aquí. El arma que tenía Alberu en la mano había cambiado a la forma de una lanza. Ruguar. Ya fuera porque el dolor de la espalda le llegaba al corazón o porque sentía que su fin estaba cerca, el monstruo se agitó más violentamente que nunca. Sin embargo, los dos dragones estaban usando maná para atarse al suelo y mantenerlo presionado. ¡Puaj! Rápidamente, darse prisa. Los dragones también estaban llegando a sus límites. Por eso Alberu estaba dispuesto a arrojar su cuerpo, su lanza y todo lo que tenía hacia el corazón del monstruo. Maná restante 18%. ¿Cuánto maná necesito usar para romper ese corazón? Todos ellos. Usa cada gramo de maná que tenga. Alberu asintió con la cabeza. Dio un paso atrás y le dijo algo a Choyan antes de cargar hacia el corazón. Choyan, cúbreme. Incluso con su collar, el hechizo que lo disfraza podría liberarse hasta que su maná se vuelva a llenar si el maná restante se agota por completo. Su magia de tinte podría no desaparecer, pero necesitaba prepararse para lo peor ya que nunca antes había usado todo su maná de esta manera. A Alberu le gustaba su cuarto de elfo oscuro, pero quería controlar cuando se lo revelaría a todos los demás. Por favor, no se preocupe. Choyan dio una respuesta tranquila, pero su cuerpo temblaba. Por eso Alberu podía confiar plenamente en él. Dejó el resto a Choyan y cargó hacia el corazón. Este corazón blanco que no late. La estrella blanca que se extiende hacia ese corazón, liberando todo el maná. Maná restante 15%. 12%. Uno de sus poderes naturales, el maná negro, envuelto alrededor de la lanza. Era maná muerto. 5%. 3%. 1%. 0%. En el momento en que todo el maná de Alberu se reunió en la punta de la lanza blanca. La lanza blanca con maná negro apuñaló el corazón del monstruo. Puuk. Ruguar. El monstruo lanzó un tipo de rugido diferente al anterior. Alberu pudo ver su maná muerto volviendo lentamente negro el corazón blanco del monstruo. Creak, crack. Empezaban a aparecer grietas en el corazón. Alberu pudo ver que su piel blanca que sostenía la lanza blanca se volvía marrón oscuro.
Paat. Una luz negra brotó del corazón roto en ese momento. Sin embargo, la luz estaba muy oscura, por lo que no se podía ver nada. Destrucción del objetivo completada. Has derrotado al monstruo, el dragón león. Alberu sonrió mientras escuchaba la voz de Taerang. Lo hice. Finalmente atrapé a este monstruo. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, Alberu frunció el ceño cuando sus ojos comenzaron a temblar. En ese momento, el maná restante ha llegado a cero, entrando temporalmente en modo de protección para la seguridad del usuario. El modo de protección significa que se desmayará. Todo empezó a oscurecerse para Alberu por un motivo diferente. Desmayar. Me voy a desmayar, ahora mismo. Su Alteza. Pudo ver a Choyan atravesando la luz negra que brotaba del corazón para acercarse a él. Su Alteza, por favor despierta. Choyan sorprendido le gritó a Alberu mientras ponía su túnica vieja y andrajosa sobre Alberu para cubrir la piel de Alberu, pero Alberu no pudo responder. Mi asterisco da, ahora entiendo cómo Kale Enituse se sintió. Se desmayó inmediatamente en ese momento. Esta fue la primera vez en su vida que se desmayó. Capítulo 695 ¿Cómo llegó aquí? 2. Había dos colores de luz que parecían tragarse las aberturas entre el humo negro. Uno era dorado, mientras que el otro era beige. Cuando el hermoso resplandor del maná generado por los dos dragones cubrió el área de modo que el humo negro ya no era visible. Eso. Una luz negra salió del dragón león. La luz era de color negro puro sin nada más mezclado. Las personas que miraban inconscientemente se estremecieron o se acurrucaron después de ver la repentina luz negra. El monstruo está lanzando otro ataque. Estaban seguros de que el monstruo era el responsable de esta luz negra. Sin embargo, los individuos que estaban más cerca del campo de batalla comenzaron a reconocer lentamente la identidad de esta luz negra. La reina Litana jadeó. Sus ojos estaban observando a un dragón que se alejaba lentamente del monstruo. No podía verlo claramente debido a la luz negra, pero no parecía que el dragón se estuviera retirando por miedo. Eso debe significar. Solo había otra razón para que el dragón se retirara. Ganamos. Los jefes ejecutivos de los diferentes reinos escucharon la voz de Kale Enituse en ese momento. La luz negra que brotaba del monstruo desapareció lentamente y las rodillas del monstruo se doblaron. ¡Boom! Este ruido podría haberse considerado fuerte, pero fue silencioso en comparación con las explosiones que habían escuchado durante la batalla. Sin embargo, este ruido sonaba más fuerte que cualquier otra cosa para las personas que miraban. Las rodillas del monstruo se doblaron. El cuerpo del monstruo se derrumbó lentamente hasta que la parte superior del cuerpo del monstruo se inclinó hacia adelante y cayó plano. ¡Boom! El silencio llenó el área una vez que escucharon ese ruido. La gente miraba la espalda del monstruo que era un desastre, así como los ojos del monstruo que habían perdido su luz mientras yacía allí sin ningún movimiento. Ganamos. Uno de los soldados del reino de Rohan levantó la mano y se dejó caer al suelo. Zud. El arma que tenía en la mano cayó al suelo. Sin embargo, nadie estaba regañando al soldado por dejar caer su arma. Los soldados que se tragaron su miedo y mantuvieron sus posiciones liberaron todas las emociones reprimidas dentro de ellos después de ver al monstruo caído. No fue una alegría. Fue un grito de alivio que este monstruo finalmente estuviera muerto. Ese alivio comenzó a extenderse por todos lados. La gente se dejó caer, levantó la mano y soltó sus emociones reprimidas. Se estaba poniendo ruidoso por todas partes. Esto es. Los directores ejecutivos de los reinos que habían enviado refuerzos, e incluso los directores ejecutivos del reino de Rohan, no pudieron evitar tener expresiones incómodas en sus rostros. Prácticamente no habían hecho nada en esta batalla. Por eso no podían ser felices. Sentían pena por no poder hacer nada a pesar de haber venido a ayudar. Especialmente se sintieron así después de mirar a Kale, que era un desastre. Apenas hicimos nada.
El príncipe heredero de Caro Kingdom, Valentino, miró al suelo y murmuró disculpándose con vergüenza. ¿Por qué estás diciendo que no hiciste mucho? Miraron hacia arriba después de escuchar una voz. Kale estaba arreglando su camisa desordenada mientras hablaba con voz indiferente. Es bastante sorprendente que todos hayan venido aquí sabiendo que pueden morir. Kale quiso decir lo que dijo. El guardián que protege el templo del dios sellado. Un monstruo que era más fuerte que los dragones. Todas estas personas habían venido aquí para ayudarlos a derrotar al monstruo sabiendo el peligro que enfrentarían. Esto fue especialmente cierto para personas como el príncipe heredero Valentino, Tunka, Litana y los demás que representaban o representarían a sus respectivos reinos en el futuro. Podrían haber elegido enviar refuerzos y no presentarse personalmente, pero todos habían venido con sus mentes decididas a unirse a la batalla. Eso solo fue asombroso. Por supuesto, Kale agregó en una declaración ya que tenía ese pensamiento. Pero estoy preocupado. No sé cuánto tiempo llevará restaurar Puzzle City y el área que lo rodea. Aún nos queda mucho por hacer, pero tendremos que encargarnos de restaurar la ciudad una vez que todo esté hecho. Omi. Los directores ejecutivos que asesoraron a los representantes de los refuerzos se estremecieron después de escuchar su declaración. Pero el comandante Tunka, el representante del reino Wiper, respondió de inmediato. No te preocupes, el reino de Rohan es nuestro amigo, al igual que tú eres mi amigo íntimo. Te ayudaremos hasta el final. Ja. No tenemos dinero, pero tenemos muchos músculos. Ja. Los directores ejecutivos que vinieron a asesorar a Tunka comenzaron a calcular algo después de ver la brillante sonrisa en el rostro de Tunka. Los directores ejecutivos de los otros reinos comenzaron a calcular qué proporcionar como apoyo para la restauración de Puzzle City del reino de Rohan después de ver la expresión en los rostros de sus respectivos representantes. Esto es bueno. Kale miró con satisfacción. Estoy seguro de que Su Alteza también estará feliz con esto. La noticia de que sus aliados brindan apoyo para restaurar Puzzle City sería un gran regalo para Alberu, que ha pasado tanto tiempo luchando contra este monstruo. El reino de Rohan es en realidad el más próspero de todos estos reinos. El reino de Rohan tenía suficiente dinero para restaurar Puzzle City por su cuenta sin ninguna ayuda. Pero el príncipe heredero estaría muy feliz de recibir apoyo. El reino de Rohan podría recompensar más generosamente a los residentes de Puzzle City y a las personas que participaron en la guerra si tuvieran el apoyo de naciones extranjeras. Además, no es como si solo hubiéramos salvado el reino de Rohan. Salvamos todo el continente occidental. Deberíamos ganar algo por todo nuestro arduo trabajo. Obtener al menos una pequeña recompensa por trabajar tan duro para mantener la paz en el continente haría que valiera la pena esforzarse. Kale tuvo ese pensamiento mientras lentamente comenzaba a caminar. Supongo que debería ir a saludarlos. Los representantes de los diferentes reinos asintieron con la cabeza y siguieron a Kale. Joven maestro Kale. Rosalind se acercó al lado de Kale en ese momento. Humano, yo también estoy aquí. Humano, tu mamá está vigilando al falso Ilsman para que no tengas que preocuparte. Raon estaba con ella sin dejar de ser invisible. Meiyou. On y Hong también se pararon lentamente junto a Kale. Todos querían ir a saludar a sus aliados que acababan de terminar una ardua batalla. Kale no dijo nada mientras pasaba la barrera. Bum. La barrera que había separado al monstruo de la gente lentamente creó un camino cuando Kale se acercó a él. Kale dio un paso fuera del camino creado dentro de la barrera. Crujido. Los escombros se esparcieron cuando los pisó. Kale no le prestó atención ya que solo miró hacia adelante. Vio al monstruo caído. Luego vio a la dragón Mila de color beige, que estaba apoyada en algo probablemente porque estaba cansada, así como a la Dodori de cabello rizado rosa a su lado. Finalmente, Eruhaven. Los ojos de Kale se abrieron de par en par mientras miraba a Eruhaven. Eruhaven rápidamente se transformó en un ser humano antes de correr hacia el dragón león caído. Mila y Dodori también respondieron con sorpresa. Por ahí. Choyan y Alberu estaban junto al dragón león caído.
Los dos se habían acercado mucho, llegando hasta las entrañas del monstruo para luchar. Con dos dragones mirando en esa dirección y Eruhaven corriendo urgentemente hacia ellos. No hay manera, ¿verdad? La voz de Rosalind temblaba levemente y los pasos de Kale se aceleraron. La gente detrás de ellos se puso rígida mientras Tunka inconscientemente fruncía el ceño y gritaba. Se lastimaron los dos. Tranquilo. La voz baja y fría de Kale hizo que Tunka se estremeciera y se callara. Tunka solo podía ver la espalda de Kale, pero el estado de ánimo a su alrededor se sentía bastante extraño. Los demás debieron sentir lo mismo ya que todos se callaron y no se atrevieron a decir nada. Comillas. Rosalind se tapó la boca con ambas manos en ese momento. Sus ojos estaban mirando a Choyan, así como a algo que se desplomó en los brazos de Choyan mientras estaba cubierto por la capa de Choyan. La ropa de Choyan estaba rota y sucia. Parecía un desastre de pies a cabeza. Eruhaven, que ahora los había alcanzado, abrió la boca con urgencia. Comillas. El príncipe heredero. Ese algo se derrumbó en la capa de Choyan. Estaba seguro de que era el príncipe heredero. Eruhaven agarró el borde de la capa en lugar de decir nada más. Necesitaba comprobar rápidamente el estado de Alberu. Usted no puede hacer eso. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso ahora mismo, Eruhaven, Nim? La mirada de Choyan pasó por encima del hombro de Eruhaven. El antiguo dragón también miró en esa dirección y vio a Kale y los demás detrás de él. Kale extendió su mano después de acercarse un poco más. Espere, por favor. Impidió que los directores ejecutivos se acercaran más. La gente detrás de él tuvo que dejar de caminar después de ver la mirada de Kale una vez que se dio la vuelta. Por favor, espere aquí. No se atrevieron a acercarse más a Choyan después de escuchar la voz respetuosa pero firme de Kale que claramente estableció los límites. Kale confirmó esto antes de asentir levemente con la cabeza y dirigirse hacia Choyan nuevamente. Rosalind, Hong y Raon lo siguieron. Kale, Nim. Choyan, que había lucido tranquilo todo este tiempo, finalmente frunció el ceño un poco. ¿Todo bien? Choyan inclinó ligeramente la cabeza ante la pregunta indiferente de Kale. Comprobé que Su Alteza no tiene grandes lesiones externas. Creo que se desmayó. ¿Tú qué tal? Disculpe. ¿Estás bien? Choyan se quedó sin palabras por un momento antes de morderse los labios por lo que Kale dijo a continuación. Te ves terrible también. Estoy bien. Ok, buen trabajo. Kale palmeó suavemente el hombro de Choyan. Choyan estaba pensando que Kale nunca cambia. Kale no tenía idea de lo que estaba pensando Choyan cuando levantó ligeramente la capa de una manera que los demás no podrían ver. Como se esperaba. Alberu estaba allí con los ojos cerrados en su forma de cuarto de elfo oscuro cuando se lanzó el hechizo. Humano. Se liberó el hechizo del príncipe heredero. Kale asintió con la cabeza en lugar de responder. Bajó la capa ligeramente levantada y volvió a envolver al príncipe heredero con fuerza. Está bien el príncipe heredero. Meow. La voz preocupada de Raon, así como las miradas preocupadas de On y Hong, se dirigieron a Kale. Rosalind y Eruhaven también parecían tensos. Parece que Su Alteza se ha desmayado, pero escoltémoslo adentro para comprobar su estado. Kale miró la capa y negó con la cabeza. No debería haberse esforzado tanto para luchar. ¿Por qué diablos se desmayaría? On y Hong miraron directamente a Kale después de ver que la voz de Kale no era tan fría como antes. ¿Por qué me miras así? Comillas. No tengo nada que decir, Nia. Tiene razón, Nia. Humano. Como no puedes nunca reflexionar sobre tus acciones. Humano, tú también deberías tomar nota. ¿De qué están hablando? Kale no tuvo tiempo de descifrar las miradas de los niños. Alberu parecía estar bien, pero aún tenían que comprobar rápidamente su estado. Hay un sanador aquí. El príncipe heredero Valentino levantó la mano y gritó desde un poco lejos. Una de las personas que lo acompañó para asesorarlo era un curandero sanador. Es nuestro sanador real dedicado y extremadamente hábil.
Puede comenzar con el tratamiento del príncipe heredero de inmediato. Valentino sonaba emocionado mientras hablaba con buenas intenciones. Choi-An miró hacia Kale para ver qué haría. Kale dio una breve respuesta. Gracias por la oferta, Su Alteza, pero este dragón Nim ha accedido a echar un vistazo. Miró hacia Eruhaven, quien lentamente levantó la mano. Puedo hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Valentino bajó la mano con torpeza. Jaja, entonces eso es un alivio. En ese momento. Su Alteza. El capitán caballero real se acercó completamente pálido. Su rostro estaba lleno de pánico. ¿Cómo terminó así, Su Alteza? Parecía como si quisiera quitarle la capa a Alberu en cualquier momento para echar un vistazo. ¿Por qué lo has encubierto así? Mucho. Le dolió mucho. Estaba en estado crítico. El capitán caballero quiso preguntar, pero no pudo hacerlo. Miró de un lado a otro a Choi-An y Kale con desesperación en sus ojos. Luego dio un paso tras otro hacia Choi-An y Alberu. Las pupilas de Choi-An comenzaron a temblar y comenzó a hablar con un rostro que parecía firme por la resolución. Su Alteza, su harapiento. Rosalind y los niños que tenían un promedio de 9 años no pudieron evitar fruncir el ceño. Kale se interpuso entre Choi-An y el capitán caballero en ese momento. Choi-An, Su Alteza no quería mostrar su aspecto harapiento a otras personas. Sí, Kale, Nim. Choi-An solo dijo esas dos palabras. Capitán, Nim, creo que Su Alteza Kemiyung, Nim no deseaba mostrar un lado débil a los ciudadanos del reino de Rohan. Probablemente solo quiera mostrar una apariencia positiva a su gente. El capitán caballero frunció el ceño y apretó los puños. Ya veo. Pensar en una imagen tan grande. Nim es alguien lo suficientemente grande como para tener pensamientos a gran escala en su mente. Siempre quiere seguir siendo el sol del reino de Rohan. Eso es correcto. Su Alteza es ese tipo de persona. Asintió con la cabeza y gritó a los caballeros detrás de él. Debemos escoltar a Su Alteza adentro. Los caballeros se alinearon rápidamente en 2 filas. Sin embargo, Kale los detuvo. Creo que tenemos que darnos prisa. Así que está bien. Kale miró hacia Eruhaven, quien lanzó magia de vuelo sobre Choi-An y Alberu. Entraremos primero. Por favor, verifique las condiciones de todos. Ok. Eruhaven se estremeció ante el término, todo el mundo, por un momento antes de mirar a Choi-An y a él mismo y asentir con la cabeza. Los 3 volaron rápidamente hacia el ayuntamiento de Puzzle City. Kale miró para confirmar que estaban a salvo dentro antes de mirar a las personas que quedaban aquí. Su alegría solo duró un momento y ahora miraban la evidencia de la feroz batalla con preocupación y preocupación. Kale simplemente dijo una frase. Ahora se está abriendo. Alguien jadeó después de comprender lo que quería decir con eso. Todos empezaron a mirar al cielo uno por uno. Por ahí. Sin ningún ruido. Comillas. El humo negro ha desaparecido. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Ese edificio es. El humo negro había desaparecido y un edificio aparecía lentamente en el cielo. Rosalind murmuró en voz baja. Ese es el templo del dios sellado. Era un templo extremadamente lujoso y de aspecto sagrado hecho de mármol blanco que no se podía comparar con nada en este continente. El templo brillaba aún más bellamente bajo la luz del orbe con poder divino que Alberu había disparado al aire. Nadie pensaría jamás que el dios de la desesperación estaría sellado en un lugar así. Este templo flotando en el cielo. Las escaleras comenzaron a aparecer una por una desde el templo que brillaba con la luz sagrada en lugar de la luz de la luna. Más pasos comenzaron a aparecer y bajar. La escalera finalmente llegó al suelo. ¡Yay! Kale se burló con incredulidad. Esto se está haciendo a propósito. La escalera terminaba justo enfrente de Kale. Kale tocó la placa dorada que sacó de su bolsillo al recordar las palabras de Anne Roman. Si se sacrificaran miles de vidas durante las 7 noches y 8 días para matar al dragón león. Se sacrificaron decenas de miles de vidas en el año que tardó en llegar al final del templo. Un año.
Decenas de miles de vidas sacrificadas. Esas palabras no estaban incluidas en el plan dentro de la mente de Kale. Capítulo 696. ¿Cómo llegó aquí? 3. El monstruo ha caído. Esa breve frase se extendió por todo el continente occidental más rápido de lo que la gente de Puzzle City había esperado. La razón fue por los dispositivos de comunicación por vídeo que habían estado inactivos durante algunas horas. Que, la magia no se puede usar en Puzzle City debido a la alteración del maná. Su Alteza está allí ahora mismo. El futuro del reino Caro está ahí. Póngase en contacto con la familia real Ruana de inmediato. Haga todo lo que pueda para recopilar información relacionada. El destino del continente occidental está en Puzzle City ahora mismo. La gente del continente occidental era bastante sensible sobre la batalla en Puzzle City debido al rumor de que la estrella blanca se había extendido. Era todo el mundo, desde los plebeyos hasta los directores ejecutivos. Querían conocer la situación en el campo de batalla con miedo y preocupación en sus corazones. Esto fue especialmente cierto para los reinos que habían enviado refuerzos al reino de Rohan. Fue porque las personas que se habían ofrecido como voluntarios para ir como representantes de los refuerzos eran todas personas que eran figuras centrales de sus reinos o que serían figuras centrales en el futuro. Sin embargo, la comunicación que había sido continua se detuvo repentinamente cuando llegó la noche. Estas personas habían estado esperando ansiosamente y se pusieron en contacto con Puzzle City tan pronto como la magia pudo usarse nuevamente, que fue la forma en que los resultados de la batalla se extendieron rápidamente por todas partes. Hemos ganado. ¿En serio? Sí, señor, el monstruo ha caído. Oh Dios mío, Su Majestad está a salvo. Ah, eso. Los magos responsables de comunicarse con los refuerzos de sus respectivos reinos no pudieron evitar dudar mientras informaban. El mago de comunicación por vídeo de la jungla no pudo evitar tener una expresión amarga en su rostro ante la pregunta de su superior. Pasó algo. Su Majestad resultó herido. Su Majestad y todas nuestras tropas están a salvo. Sin embargo, ¿por qué dudas tanto? Date prisa y dilo. Comillas. Se puede decir que el reino de Rohan prácticamente hizo todo. Las tropas del reino de Rohan y las personas que cooperan con ellas han derrotado al monstruo. No dijiste que era un monstruo aterrador. El reino de Rohan es realmente más asombroso de lo que esperábamos. Sin embargo, el reino de Rohan ha sufrido mucho daño. ¿Qué quieres decir? El superior pensó en Puzzle City y las tropas del reino de Rohan después de escuchar que había sufrido mucho daño. Sin embargo, no pudo decir nada después de escuchar lo que el mago tenía que decir a continuación. El mago tenía una sonrisa amarga en su rostro como se informó en voz baja. El príncipe heredero del reino de Rohan derrotó al monstruo antes de que se desmayara. Actualmente están evaluando su estado. El superior no pudo evitar jadear. Además, el comandante Kale Enituse está cubierto de sangre de la cabeza a los pies. No se ha desmayado, pero su estado tampoco parece bueno. Sin embargo, el mago pensó en la batalla de anoche. Ese comandante había luchado mientras estaba empapado en sangre. El príncipe heredero había estado a la vanguardia y luchó contra el monstruo hasta que se desmayó. Sin embargo, no hay víctimas importantes aparte de ellos dos. Estamos bien. Los edificios fueron destruidos y hubo muchas explosiones. Algunas personas resultaron heridas por la réplica del monstruo que luchaba contra los dragones, sin embargo, ninguna de sus heridas podría considerarse grave. El superior finalmente respondió después de mucho tiempo. Comillas. El reino de Rohan, la pérdida de Rohan es demasiado grande. Entonces lo agregó. Realmente es un lugar asombroso. El reino de Rohan es asombroso. Las personas que más resultaron heridas fueron el príncipe heredero y el comandante. Los informes que siguieron hablaron sobre los dragones y Choyan también. No pudo evitar sorprenderse aún más con todo lo que escuchó y una emoción inexplicable llenó su corazón.
Estaba lleno de respeto. Sin embargo, el ánimo se hundió después de escuchar el informe final sobre la situación. Actualmente, se ha abierto un templo en Puzzle City. Estoy seguro de que ese es el problema. Sí, señor. Sin embargo, no parece haber necesidad de entrar en batalla de inmediato y actualmente estamos discutiendo nuestro próximo curso de acción. Comillas. Puedes siquiera discutir adecuadamente con la condición actual del príncipe heredero ruano. Informaré sobre los problemas relacionados una vez que recibamos la aprobación de Su Alteza. Ok. Hay una cosa más. Sin embargo, no sé si esto podría considerarse un informe. ¿Qué es? El mago cerró los ojos con fuerza. La hermosa luz en medio de la oscuridad se recreó en su mente como si estuviera sucediendo de nuevo. Abrió los ojos y gritó con las emociones que había sentido cuando vio que sucedía. Él, el príncipe heredero del reino de Rohan, ha recibido poder de un dios y ha creado un sol. ¿Qué? ¿Un sol? ¿Un dios? Sí, señor, el futuro rey del reino de Rohan parece haber recibido la protección del dios Sol. Se estaba difundiendo información similar por todas partes y dos cosas específicas se extendían rápidamente por todo el continente occidental. El primero fue el hecho de que el monstruo había caído. El segundo fue la información sobre cómo la batalla había llegado a su fin con el príncipe heredero y Khale a la cabeza. Eso provocó vítores y suspiros en todo el continente occidental. Sin embargo, no fue tanto como lo que sucedió en el reino de Rohan. Cada rincón del reino de Rohan se estaba volviendo loco. Se trataba menos de la caída del monstruo y más de lo que escucharon después de eso. Sin embargo, incluso ellos no podían compararse con los ciudadanos del reino de Rohan que estaban en Puzzle City en este momento. Oh no, se ha despertado Su Alteza. No sé. Un soldado no pudo ocultar su frustración y tristeza mientras casi le gritaba a su amigo. ¿Por qué no? No eres bueno para recopilar información como esta. La persona que preguntó también levantó la voz por frustración. No tuvo más remedio que pedir información a este soldado que tenía algunos informantes. Fuera del ayuntamiento de Puzzle City. Los soldados cercanos aguzaron sus oídos para prestar atención a la conversación entre dos soldados que hacían guardia cerca del edificio. Sin embargo, el soldado con fuentes negó con la cabeza. Comillas. No tengo forma de averiguarlo. El silencio llenó el área en ese momento. El soldado con los informantes bajó la cabeza y contuvo su amargura como si entendiera el silencio. La información se habría extendido por todo el ayuntamiento si la condición de Alberu Crossman estuviera bien. Sin embargo, el hecho de que todavía no se haya dicho nada debe significar que se encuentra en estado grave y potencialmente al borde de la muerte. Su Alteza debe despertar pronto. Si cae así, eso no pasará. El soldado volvió la cabeza en estado de shock después de escuchar una voz. Entonces se dio cuenta de la verdadera razón por la que todos se habían quedado en silencio. Comandante Nim. Comandante Khale Enituse, pasó junto a donde estaba parado el soldado. Había alguien con una gran espada y un mago de pelo rojo detrás de él. El soldado que había recibido las miradas de Beacrox y Rosalind enroscó a sus soldados y bajó la cabeza, pero la levantó de nuevo después de escuchar la voz de Khale de nuevo. No hay nada de qué preocuparse, así que concéntrese en sus tareas. Sin embargo, la voz de Khale puede haber sonado fría. Asegúrate de comer todas las comidas. También había una pequeña cantidad de calidez en él. El soldado abrió inconscientemente la boca. Muchas gracias. Los otros soldados se inclinaron hacia el grupo de Khale cuando pasaron. Por supuesto, Khale no tenía idea de por qué el soldado le estaba agradeciendo. Beacrox, la familia real de Rohan no los alimenta adecuadamente. Lo hacen, joven maestro, Nim. El chef real que vino con Su Alteza se encarga actualmente de todas las comidas dentro del ayuntamiento. Por supuesto, soy mejor para hacer bistecs. Ya veo. Khale miró a Beacrox con una expresión en blanco antes de entrar al ayuntamiento. Kriik.
Todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando entraron, pero todos volvieron a sus tareas después de un breve saludo. Kale observó todo antes de comenzar a acelerar. Beacrox. Sí, joven maestro, Nim. Ve con Ron. Sí, señor. Actualmente, Ron estaba haciendo muchas cosas con los osos y los subordinados de la Estrella Blanca encarcelados en la prisión del ayuntamiento. Beacrox, que había ido a ver a Kale para informarle sobre eso, regresó a la prisión subterránea. Rosalind, Nim, irás primero al gran salón de asambleas. Los representantes de Jungle, Wiper Kingdom y los otros reinos estaban esperando dentro del gran salón de asambleas del ayuntamiento. Fue para discutir la futura restauración de Puzzle City, así como el problemático templo que había aparecido. Por supuesto, iré primero y te compraré algo de tiempo. La mirada de Rosalind era confiable mientras le sonreía cálidamente. Entonces, por favor, ocúpese de lo que necesite primero, joven maestro Kale. Gracias por tu consideración. No es nada. Rosalind se detuvo por un momento antes de dirigirse hacia el gran salón de asambleas y miró a Kale con una expresión de preocupación en su rostro. La condición de su Alteza. ¿Puede avisarme? Rosalind no se atrevió a decir que también quería ir a ver al príncipe heredero. El príncipe heredero se había desmayado. Este era un tema extremadamente urgente y delicado para el reino de Rohan. Es por eso que solo a una pequeña cantidad de personas se les permitió ver a Alberu en este momento. Ni siquiera dejaron que el capitán Caballero y sus subordinados fueran a ver a Alberu, diciendo que eran sus órdenes antes de desmayarse. Por supuesto, te lo haré saber tan pronto como se despierte. Gracias, joven maestro Kale. Y me alivia que el duque, Nim, haya regresado sano y salvo. Rosalind sonrió alegremente y Kale le devolvió la sonrisa. Entonces apure y vete. Sí, Maam, la veré más tarde, señorita Rosalind. Kale se dirigió hacia el último piso del ayuntamiento. Había muchos caballeros haciendo guardia en el pasillo tan pronto como llegó. Saludos, comandante, Nim. Está trabajando muy duro, señor capitán Caballero. No es nada. El capitán Caballero se inclinó respetuosamente mientras veía pasar a Kale. Kale se dirigía hacia una puerta al final del pasillo donde no había nadie presente. Alberu estaba ahí dentro. Kale estaba planeando ver a Alberu por un momento antes de dirigirse al duque de Ruz. El capitán Caballero dejó escapar un suspiro silencioso mientras miraba a Kale. La sangre que había enrojecido todo el cuerpo de Kale ahora estaba seca y creaba manchas en su ropa negra. Aunque su rostro estaba bastante limpio gracias a que se lo secó con un paño, su tez pálida era aún más visible. Realmente. El capitán Caballero tenía muchas cosas que quería decir, pero se puso de pie de nuevo sin poder decir nada. Como capitán Caballero, proteger al príncipe heredero. Ese era su trabajo. Muchas gracias. Solo podía agradecer a Kale en voz baja. Kale no escuchó nada de eso mientras inconscientemente fruncía el ceño. Humano. En este pasillo sin nadie. Kale no estaba solo. Puedo darle sus tartas de manzana al príncipe heredero. El príncipe heredero también necesita tartas de manzana. Sniff. Kale escuchó a Raon sollozar mientras negaba con la cabeza. Puedes darle a su Alteza todas las tartas de manzana. Eso no está bien, humano, necesitas comer al menos 100 de ellos. Beacrox cooperará para prepararte 100 tazas de té de limón también. ¿Qué? Kale sintió tal escalofrío que se sintió helado ante la escalofriante proclamación de Raon. La puerta cerrada al final del pasillo se abrió para Kale en ese momento. Kale, Nim. Choyan abrió la puerta lo suficiente para que Kale entrara. Por favor, entra. La habitación estaba bastante vacía cuando Kale entró. Había una cama, una mesa y algunas sillas que lograron traer rápidamente de algún lugar. ¿Cómo está el estado de su Alteza? Alberu estaba acostado en la cama con los ojos cerrados. Todavía estaba en su pijama raído y su piel y cabello eran de los colores de su cuarto de elfo oscuro. Eruhaven estaba mirando a Alberu con una mirada extraña en sus ojos antes de responder a Kale.
Hay algunas pequeñas heridas externas ya que no llevaba armadura, pero ninguna que dejará una cicatriz. Tampoco tiene heridas internas. Parece que se ha desmayado por un momento porque agotó todo su maná. Ya veo. Príncipe heredero. Raon soltó su hechizo y aterrizó en la cama junto al príncipe heredero. Raon sacó un pastel de manzana de su dimensión espacial y lo puso junto al príncipe heredero. On y Hong no estaban aquí porque fueron a buscar a Locke, pero el área alrededor del príncipe heredero también estaría decorada con galletas si estuvieran aquí. Oye, príncipe heredero, no puedes empezar a desmayarte como nuestro humano. Debes despertar pronto. Debería estar bien después de descansar bien. Eruhaven empujó a Raon hacia atrás por la frente para alejarlo de Alberu. Kale suspiró mientras observaba la interacción. Su Alteza realmente necesita dormir un poco. Trabaja sin descansar, por eso se desmayó de inmediato porque se quedó sin maná. Comillas. El silencio llenó la habitación casi al instante. Choyan, ¿por qué me miras así? El inocente Choyan miró a Kale con una mirada ligeramente rebelde. ¿Y qué te pasa? Raon había aplastado un pastel de manzana en su mano mientras miraba a Kale sin comprender. Comillas. Eruhaven, Nim. Yay, increíble. Eruhaven se burló con incredulidad un par de veces antes de negar con la cabeza. Luego chasqueó la lengua una y otra vez mientras hablaba de cómo el desgraciado bastardo estaba diciendo cosas desafortunadas. Kale frunció el ceño mientras se preguntaba por qué los tres de repente estaban actuando así, pero solo pudo suspirar cuando ninguno de los tres respondió. De todos modos puedes saber cuándo se despertará su Alteza, Eruhaven, Nim. Sí. Eruhaven asintió con la cabeza con una sonrisa amarga en el rostro. Kale lo miró por un momento antes de volverse hacia la ventana. Ahora estaba amaneciendo y el sol de la mañana comenzaba a salir. El templo del dios sellado estaba aún más radiante y de aspecto santo después de recibir la luz del sol. Primero tenemos que cuidar este templo. Eruhaven se volvió hacia Kale. Raon y Choyan también se volvieron hacia Kale. Contracción nerviosa. Por eso ninguno de ellos vio que las esquinas de los ojos del príncipe heredero se habían movido levemente. Será bueno esperar hasta que su Alteza se despierte, sin embargo, debemos ocuparnos de este templo lo más rápido posible, ya que todos los ojos del continente occidental están centrados en nosotros. Está pensando en discutir una estrategia con la gente. Kale negó lentamente con la cabeza ante la pregunta de Eruhaven. Ya tenemos una estrategia. Ya tienes una estrategia para derribar el templo. Sí, señor. ¿Cómo? Preguntó Eruhaven mientras Choyan y Raon se concentraban en Kale mientras esperaban su respuesta. Flinch. El dedo de Alberu se movió un poco. Kale se volvió lentamente desde la ventana hacia sus aliados. Luego respondió con calma. Iré al templo solo. Para cuidar de la estrella blanca. Para usar el método que le había dicho el árbol del mundo. Para clavar la daga de raíz en su corazón. Y para evitar que decenas de miles de vidas fueran sacrificadas. Necesito entrar solo. Basado en la verdad sobre el templo que Anne Roman le había contado a través de Alberu. Esta fue la decisión que tomó después de escuchar acerca de por qué decenas de miles de vidas tuvieron que ser sacrificadas durante todo un año. Los ojos de Kale se detuvieron en los demás. Iré al templo y me ocuparé de cada. Los ojos de Kale de repente se abrieron de par en par y tuvo que dejar de hablar. Su Alteza, ¿estás despierto? Sí. Alberu estaba abriendo lentamente los ojos en la cama mientras miraba a Kale con incredulidad. Escucho todo tipo de tonterías tan pronto como abro los ojos. Raon gritó justo detrás de él. El humano definitivamente está tramando algo. No debemos dejarlo entrar solo. Raon recordó la promesa que había hecho On Hong después de que terminó la batalla. Los tres iremos a vigilar, no, los tres vamos contigo. Clang. Choyan limpió su espada mientras hablaba con indiferencia. Yo también iré. Kale se estremeció y luego se volvió hacia Eruhaven. Eruhaven le devolvió la sonrisa amablemente. Maldito bastardo. ¿Qué planeas hacer solo?
On dijo que fuiste a ver el árbol del mundo. Se responderá la pregunta si voy a visitar el árbol del mundo. On y Hong, que se habían dado cuenta de que algo era extraño, le habían dicho a Raon, Eruhaven y a todos los dragones que Kale estaba siendo raro antes de ir a buscar a Locke. Algo es extraño, Nia. On había dicho que algo era extraño y Eruhaven y Raon confiaban mucho en ella. Los dos dragones se dieron cuenta de que nadie aquí era tan astuto como On. Eruhaven levantó la mano. Crunch. Chasqueó los dedos. Clic. Se liberó Maná dorado y la puerta de la habitación se cerró con llave. Eruhaven tenía una sonrisa gentil pero feroz exclusiva de Dragons mientras se dirigía lentamente a Kale. Ahora bien, es hora de decirnos lo que está tramando. Kale escuchó la voz de la Super Rock en su mente. Su voz sonaba extrañamente divertida y aliviada. Esto es malo. Parece que tienes que soltar los frijoles. Este es un obstáculo extremadamente difícil. Kale tuvo escalofríos. Capítulo 697. ¿Cómo llegó aquí? 4. El silencio descendió en la habitación por un momento. Kale miró a todo el mundo, empezando por Raon, durante ese momento de silencio. Entonces se dio cuenta. Lo olvidé por un momento. Se olvidó de lo malvados que eran estos 4 individuos a su alrededor. Le estaban preguntando qué planeaba hacer Kale después de ir solo al templo. No, no son solo estos 4. Kale tuvo escalofríos. Estos 4, así como On y Hong, notaron algo. No, si On y Hong lo saben, es muy probable que Ron y Beacrox también lo sepan. ¿Y si Ron y Beacrox lo saben? La mente de Kale comenzó a desmoronarse a medida que la extensión de sus pensamientos se expandía más y más. ¿Qué? El sonido del viento se rió entre dientes. A Kale no le importaba ya que tenía un pensamiento en mente. Si les digo la verdad. Si les dijera que necesitaba apuñalar su corazón con la daga de raíz que le dio el árbol del mundo, y luego usar esa daga de raíz ensangrentada para destruir los anillos anuales de la estrella blanca. Si les dijera que esa era la única forma de detener las interminables reencarnaciones de la estrella blanca. Además, si decía que el árbol del mundo afirmaba que apuñalar su corazón sería beneficioso para él. ¿Qué pasaría si dijera todo eso? Sería de 2 maneras. Primero, harían que él no pudiera usar la daga raíz y tratarían de buscar un método diferente. En segundo lugar, Kale tendría que apuñalarse a sí mismo con la daga de raíz mientras todas las personas que sabían de esto lo miraban. Era obvio cómo reaccionarían sus aliados en la segunda situación. Humano, voy a mirar para asegurarme de que realmente estás bien. Yo, quemaré el árbol del mundo. Kale, Nim, ni siquiera puedo confiar en el árbol del mundo. Oh, esta es verdaderamente la leyenda. Ya no tengo ninguna razón para creer en un dios. Un dios está frente a mis ojos. Sop. Kale tuvo escalofríos. La última persona en la que había pensado era Clope. Clope Seca diría algo así y lo instaría a darse prisa y apuñalarse en el corazón como un loco bastardo. Kale tomó una decisión. Juguemos tontos. Esa fue su única opción. ¿Qué quieres decir con eso? Bien, solo fingiré ignorancia como esta. Soy la única persona que se ha encontrado cara a cara con el dios sellado. Es por eso que debería poder reaccionar rápidamente incluso si ocurren algunas variables en el templo debido al dios sellado. Eruhaven frunció el ceño. Kale sintió como si la mirada del dragón se volviera cruel, pero hizo todo lo posible por ignorar esa mirada. Lo más importante es que llegar al final del templo no es solo una cuestión de fuerza. Todos menos Eruhaven fruncieron el ceño después de que Kale dijo eso. Eruhaven preguntó con una expresión confusa en su rostro. ¿Hay algo en el templo? Sí, Eruhaven, Nim. ¿Qué es? La expresión de Eruhaven instantáneamente se volvió seria cuando le pidió a Kale más detalles. Yay. Oyeron a alguien reír en ese momento. El dragón antiguo se volvió hacia la persona que se rió y se estremeció. Fue porque Choyan fue quien se rió. Asintió con la cabeza como si aceptara algo antes de hablar con Kale. Así que así es como planeaste salir de esto, Kale, Nim.
Flinch. Fue el turno de Kale de estremecerse. Raon también gritó de inmediato. Ya no seremos engañados. No intentes cambiar de tema. Mier asterisco A. Kale hizo todo lo posible por contener un suspiro. Tap tap tap. El príncipe heredero se apoyó en la cabecera de la cama con una expresión ligeramente fatigada en su rostro mientras aplaudía tranquilamente. Eres tan buen actor, serías genial como estafador. Kale inclinó la cabeza con una mirada inocente en su rostro. ¿Qué? ¿Quién está actuando? Ok, siéntete libre de seguir así. El príncipe heredero le habló gentilmente a Kale como si estuviera disfrutando bastante de esto. Kale se encogió de hombros ligeramente. No sé qué quiere decir conseguir así, Alteza. Sí. Alberu levantó su cuerpo de la cama con una elegante sonrisa de príncipe heredero. Eruhaven, Nim. Responderé a su pregunta sobre el templo en el gran salón de asambleas. ¿No vas a descansar? Alberu miró hacia la lanza blanca junto a la cama antes de canalizar su maná muerto. Su piel, cabello y ojos cambiaron de color y poco a poco lo convirtieron en la apariencia del príncipe heredero Alberu Crossman. Mi maná se ha recuperado un poco, así que esto no debería ser un problema. Eruhaven se burló de Alberu con incredulidad. Estás tratando de ser como este desgraciado bastardo. El antiguo dragón señaló a Kale. ¿Qué hay de mí? Kale respondió como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Eruhaven lo hizo negar con la cabeza antes de mirar a Alberu. Descansar un poco. No tienes ninguna lesión externa o interna importante, pero aún necesitas algo de tiempo para recuperarte. Es por eso que necesito intervenir ahora. Una sonrisa brillante apareció lentamente en el rostro de Alberu. Necesito presentarme con mi condición actual para que parezca dramático. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, comillas. El dragón antiguo parecía confundido. Alberu se acercó a un espejo y se observó. Parecía satisfecho de lo gastado y cansado que se veía mientras seguía hablando. El príncipe heredero que derrotó al monstruo se dirigió al gran salón de actos para discutir la estrategia tan pronto como se despertó de un desmayo. Los ojos del Alberu reflejados en el espejo se dirigieron hacia Eruhaven. ¿Qué piensas, Eruhaven, Nim? ¿No destacaría esto a Alberu Crossman como príncipe heredero y al reino de Rohan en su búsqueda por proteger la paz en el continente occidental? El antiguo dragón jadeó silenciosamente. Alberu le pidió a Choyan que le consiguiera algo para ponerse sobre sí mismo mientras seguía hablando. No puedo perder una oportunidad como esta. Su mirada se dirigió hacia Kale, quien habló sin dudarlo. He mencionado el tema de obtener apoyo de los representantes de los diferentes reinos para el proyecto de restauración. Apoyo. No lo necesitamos. El reino de Rohan era totalmente capaz de financiar la restauración de Puzzle City. De hecho, Alberu estaba pensando en devolver Puzzle City con una nueva imagen en una gran visión sobre el mantenimiento de la ciudad. De Puzzle City a la capital, Wish City. Las carreteras son bastante buenas. Puzzle City puede considerarse el centro de transporte de la región noreste. Será bueno hacer algunos cambios en este lugar con esta oportunidad. No quería obtener ayuda de naciones extranjeras para eso. Sin embargo, sus ojos brillaban mientras miraba a Kale. No necesitamos el apoyo, pero podemos borrar adecuadamente cualquier deuda. Por supuesto. Ok, así es como lo haremos. Para el reino de Rohan. Y para el continente occidental. Alberu había dado un paso adelante sin ningún egoísmo, pero deberían aprovechar cualquier beneficio que pudieran obtener para el reino ruano. Organizó sus pensamientos y luego habló con Kale. Entonces puedes irte. Disculpe. Una mirada confusa estaba en el rostro de Kale esta vez. No voy a ir contigo. No, Choyan, Eruhaven, Nim y yo somos suficientes. Alberu puso una sonrisa extremadamente radiante. Deberías ir al duque, no es la familia lo primero. Déjanos el otro problema a nosotros. ¡Qué frío! Ese fue el pensamiento que inmediatamente vino a la mente de Kale.
La persona que le acababa de preguntar qué diablos estaba planeando hacer después de ir solo al templo estaba tratando de mantener a Kale fuera de la reunión. Algo raro. Definitivamente había algo ahí, pero no era como si Kale no tuviera cartas bajo la manga. Por supuesto. Pensó en el látigo de la peonza dorada en su bolsillo interior. Solo necesitaba preguntarles a los elementales del viento más tarde sobre lo que sucedió en la reunión. Kale no tenía intención de dejar que los demás lo vieran apuñalar su corazón con la daga de raíz y destruir los anillos anuales de la estrella blanca. Entonces iré a ver a mi padre. Sí, adiós. Raon voló y aterrizó junto a Kale. El dragón negro saludó a los demás mientras salía de la habitación con Kale. Príncipe heredero, dejé unos pasteles de manzana a tu lado. Come un poco antes de trabajar. Cuídate, me voy con el humano. Asterisco. Tu padre se ha quedado dormido. Kale estaba mirando el rostro demacrado del duque de Ruz dormido antes de volverse hacia la duquesa Violan. Todavía se veía impecable, pero había algo de fatiga visible en sus ojos. Por favor, descansa un poco. Estoy bien. Dentro de una habitación pequeña en comparación con las habitaciones del ducado. Este lugar era muy silencioso en comparación con el complicado y ruidoso exterior. Este era probablemente el lugar más tranquilo después de la habitación donde había estado el príncipe heredero. Kale. Sí, madre. Una luz fría vagaba por los ojos de la duquesa Violan. Incluso yo todavía no he escuchado los detalles sobre el secuestro de su padre. Ron había devuelto al rescatado Deruz en Ituse al lado de la duquesa Violan. Deruz, que se había mantenido firme durante todo el tiempo que estuvo secuestrado, se durmió de cansancio después de relajarse un poco después de ver a la duquesa. Trató de permanecer despierto mientras decía que necesitaba contarte lo que había sucedido, pero no tenía energía y se quedó dormido. Kale observó en silencio las venas visibles en la mano de Violan mientras se agarraba al apoyabrazos de la silla. Continuó hablando con voz tranquila. No creo que las condiciones detrás de cómo fue secuestrado sean importantes ahora. Sin embargo, no tengo la confianza para perdonar a los bastardos que se metieron con mi familia. Kale y Violan se miraron. Si hay cosas que debes obtener de los secuestradores, entrégame esos bastardos una vez que obtengas lo que necesitas. Madre. Por supuesto, la familia real puede intentar apoderarse de esos bastardos. Sin embargo, no debería nuestra familia terminar con los problemas que involucran a nuestra familia. La presión proveniente de Violan en este momento cuando mencionó que terminar los números le haría correr a cualquier caballero por su dinero. Kale no dijo nada y Violan no presionó para que respondiera. Solo piensa en ello. Sí, Ma'am, entonces volveré más tarde, por supuesto. Signo de apertura de interrogación comillas punto. El dragón negro que había estado poniendo los ojos en blanco con cautela ante el mal humor, levantó lentamente sus dos regordetas patas delanteras. Traje algo para el papá de nuestro humano. Sostenía un trozo de tarta de manzana en sus patas. Muchas gracias, Raon, Nim. Violan sonrió alegremente y acarició la cabeza de Raon. Jeje. Raon sonrió y puso el pastel de manzana en la mesita junto a la cama de Deruz. Violan, que había estado observando la linda acción de Raon, habló con Kale. ¿Vas a la habitación de al lado? Sí. Kale se despidió de Violan y se dirigió a la habitación contigua con Raon. Clic. Abrió la puerta y entró para ver al falso Ilsman que estaba sentado en la silla con las extremidades atadas. Duque de Ruz se ha despertado, supongo que no basándome en tu expresión. El falso Ilsman tenía una sonrisa maliciosa en su rostro cuando saludó a Kale. Kale se dejó caer en la silla frente al falso Ilsman. Estoy cansado. Vio a Alberu, luego a Violan y al duque de Ruz. Había pensado en muchas cosas de las que tenía que ocuparse durante esas reuniones, lo que lo había cansado un poco. Sin embargo, comenzó a hablar porque también necesitaba ocuparse de este problema falso de Ilsman. Conocerás a mi padre cuando se despierte. El falso Ilsman pareció debatirlo un poco antes de bajar su cuerpo hacia Kale. Oye.
Kale se dio cuenta de algo en el momento en que escuchó la voz sigilosa del falso Ilsman. No, tengo la sensación de que esta situación. Sintió como si fuera a escuchar algo que no debería escuchar, algo que obstaculizaría su vida más holgazana. Kale comenzó a hablar con urgencia. Sus ojos estaban llenos de urgencia como si nunca se hubiera cansado. Creo que ha aparecido un cazador. Mi asterisco da. Kale no pudo evitar jurar. Como yo esperaba, realmente tienes la sangre de Tames. No puedes ocultar tu enojo tan pronto como escuchas sobre un cazador. No, no es eso. Kale sintió que todo se oscurecía mientras pensaba que escuchó algo que no necesitaba escuchar en este momento. Bajó la cabeza para ver a Raon, que estaba esperando que el falso Ilsman continuara hablando con un brillo en los ojos. Su futuro parecía bastante nublado. El falso Ilsman miró a Kale, que parecía como si bajara la cabeza porque no podía controlar su ira, con lástima mientras continuaba hablando. Originalmente no había planeado decirle algo como esto a Kale, pero decidió que al menos debería decirle a Kale una parte de las cosas después de ver a Kale en la batalla. Kale en Ituse parecía tener una estrecha relación con el reino de Rohan y los diferentes reinos del continente occidental. El falso Ilsman continuó con voz cálida. Los malditos cazadores bastardos que aparecieron parecían tener un patrocinador. Los cazadores que cazan solitarios. Estaban de regreso y alguien los patrocinaba. Seguí el flujo de sus fondos hacia el reino de Rohan. El patrocinador de esos cazadores estaba en el reino de Rohan. ¿Conoces el gremio de comerciantes Flynn? Sí. Raon levantó la pata. Billos, el tipo que parece una alcancía, es parte del gremio de comerciantes Flynn. Billos Flynn. Él era el comerciante que Kale había conocido en el territorio en Ituse, el bastardo del gremio de comerciantes Flynn que había estado viviendo tranquilamente hasta que conoció a Kale y terminó logrando muchas cosas que lo ayudaron a ascender a la posición de un fuerte candidato para el futuro líder del gremio de comerciantes Flynn. Kale levantó la cabeza agachada. Sus ojos estaban llenos de preguntas. Comillas. ¿Es el gremio de comerciantes Flynn ese patrocinador? No hay forma. Billos no era alguien que patrocinaría una organización como los cazadores. Era alguien a quien le interesaba ganar dinero y no le interesaban cosas como los dioses o la inmortalidad. Los fondos vinieron del gremio de comerciantes Flynn. Esa información es precisa. Kale murmuró inconscientemente ante la confirmación del falso Ilsman. Comillas. No hay forma de que Billos Flynn hiciera eso. Estás hablando de ese bastardo que morirá pronto. ¿Qué? Kale cuestionó sus oídos por un momento. Morir. ¿Quién va a morir? Billos Flynn. Billos Flynn había sido un fuerte candidato para suceder al gremio de comerciantes la última vez que Kale supo de él. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué moriría Billos? Raon gritó en estado de shock. Ese bastardo fue rechazado. Rechazado. Billos. Kale encontró esto inesperado. Tal vez fue porque había esperado que Billos se abriera camino hasta la cima como lo había hecho en el nacimiento de un héroe después de conocer a Choyan. Sí, el segundo hijo de la familia Flynn que ha recibido el patrocinio de la joven Orsena pronto se convertirá en el líder del gremio de comerciantes. La sucesión sucederá tan pronto como las cosas se resuelvan aquí en Puzzle City. Entonces probablemente ejecutarán a Billos Flynn. Comillas. El ducado de Orsena. La expresión de Kale se puso rígida. En algún momento se había inclinado hacia adelante y estaba dando golpecitos en el apoyabrazos con el dedo índice. El ducado de Orsena. La región noreste, región noroeste, región sureste y región suroeste. Además de esos cuatro, el reino de Rohan tenía 5 facciones nobles, siendo la región central la quinta. La distribución de poder en las diferentes regiones se había debilitado ya que tenían que lidiar con estas batallas recientes, pero había grandes nobles que representaban a cada región. El ducado de Orsena representó la región central. La sucesora del ducado fue la joven Karin Orsena. Espera entonces. Los ojos de Kale se abrieron de par en par mientras seguía pensando.
El futuro líder del gremio de comerciantes Flynn recibió el patrocinio del Ducado de Orsena y los fondos que patrocinaban a los cazadores vinieron del gremio de comerciantes Flynn. Sí, ves la imagen ahora. El falso Hillsman comentó sin rodeos. La razón por la que vine a ver al duque de Ruth no. Seré honesto, solo hay una razón por la que vine al ducado de Enituse. La mirada en sus ojos era probablemente la mirada que tendría alguien después de haber tenido que reprimir su ira por un tiempo. Los ojos del falso Hillsman emitían un brillo feroz. Le habló a Kale casi en un susurro. Los fondos para resistir al gremio de comerciantes Flynn. Una casa para enfrentarse al ducado de Orsena. El ducado de Enituse es el único lugar que cumple ambas condiciones en este momento. El color del cabello del falso Hillsman comenzó a cambiar lentamente. Además, es el único lugar en el que puedo confiar, ya que tiene mi línea de sangre. Su cabello lentamente comenzó a ponerse rojo, similar al color del sol poniéndose en el cielo. Asterisco asterisco asterisco. En ese momento. Entonces este es el equipo que enviaremos primero al templo. Alberu estaba de pie en el centro del gran salón de actos con un papel en la mano que enumeraba a las personas que serían las primeras en entrar al templo. Capítulo 698 ¿Cómo llegó aquí? 5. ¿No crees que esto no es suficiente, gente? La reina Litana no pudo evitar estar ansiosa después de mirar esta lista de nombres. Sin embargo, Alberu respondió con calma, sin dudarlo. Como expliqué antes, no es necesario que mucha gente entre al templo, Majestad. Tunka, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Emociones. Maldición. Es mucho más fácil pelear. La maestra de la espada Hana, que estaba a su lado, suspiraba. Mi mente es un desastre. Yo también. Tunka estuvo de acuerdo con Hana, quien frunció el ceño y miró hacia otro lado. El santo Jack le dio unas palmaditas en los hombros a Hana cuando empezó a hablar. Para resumir, hay una llave para cerrar las puertas del templo al final del templo. Sin embargo, hay pruebas que las personas deben pasar para llegar allí. ¿Eso es correcto, santo Nim? Según An Roman, habría una llave blanca una vez que llegaran al final del templo. El templo desaparecería si sacaran esa llave y cerraran la puerta del templo con ella. Esa prueba cambia según el color del orbe sobre la sien. Correcto. La entrada al templo se hizo posible una vez que un gran orbe flotó sobre el templo. Además, el contenido de la prueba dentro del templo cambió según el color del orbe. Y las pruebas muestran ilusiones basadas en emociones. An Roman también había dicho lo siguiente. Hubo que sacrificar a decenas de miles de personas. Ese sacrificio no significó que estuvieran heridos físicamente o que murieran. Mucha gente sufrió mentalmente después de regresar de allí. En algunos aspectos, la réplica de esta prueba fue incluso mayor que la de la batalla con el dragón león. A las personas que ingresan al templo se les muestran individualmente diferentes ilusiones. Estas ilusiones son tan realistas que dan miedo. Ilusiones basadas en emociones. El príncipe heredero del reino de Caro, Valentino, miró sus notas y las leyó una por una. Tristeza cuando el orbe es azul. Pereza cuando es amarilla. Fallo cuando está verde. Indignidad cuando es violeta. Ira cuando es negro. An Roman dijo que descubrieron que el orbe tiene 5 colores diferentes después de un año de estudiarlo. Una vez que un grupo ingresa al templo, otros no pueden ingresar durante 24 horas y el orbe cambia de color 5 veces durante ese tiempo. Eso significa que quienes ingresen tendrán que ver ilusiones relacionadas con las 5 emociones. No es fácil. La Dragon Mila fue quien respondió. Ella sacudió su cabeza. Si estas ilusiones son casi iguales a la realidad, estas pruebas serán extremadamente difíciles a menos que una persona tenga una voluntad extremadamente fuerte. Necesitamos ser aún más cuidadosos ya que esta es la prueba de un dios. Alberu asintió con la cabeza. Eso es correcto. Por eso debo decir esto. Esta prueba. Es posible darse por vencido. También es posible desafiarlo varias veces. An Roman también había dicho lo siguiente.
Si sientes que no puedes soportar la prueba en el templo, debes rendirte de inmediato. Te echan del templo si gritas que te estás rindiendo. Al principio no lo sabíamos. Su voz sonaba amarga. Mucha gente murió al principio. Murieron por sus propias manos. Mucha gente se había suicidado después de no poder manejar las ilusiones dentro del templo. Otros estaban tan sumergidos en las ilusiones que matarían a otras personas después de darse por vencidos y ser expulsados del templo. Esta prueba fue tan similar a la realidad que conmovió el corazón de la gente. Cambiarán las ilusiones cuando alguien lo intente de nuevo. No, ellos no. Al parecer, verán la misma ilusión desde la primera vez. El Santo Jack comentó en voz baja la respuesta de Alberu. Realmente parece la prueba de un dios. No está ahí para destruir a los que se entrometen en el templo. Es como si los que superan la prueba recibieran la llave como recompensa. Ese parece ser el caso para mí. Alberu guardó silencio un momento antes de volver a abrir la boca. De todos modos, los que hayan sido elegidos para ingresar no deben exagerar. Eso es correcto. Todos se volvieron hacia la persona que había hablado en estado de shock. Choi-an, que había estado callado hasta ahora, estaba de pie detrás del príncipe heredero mientras hablaba. Poco a poco, si afrontamos las pruebas que nos sacuden el corazón y perseveramos, llegaremos al final. No hay necesidad de apresurarse. Alguien que por lo general no habla hablando con calma así lo hizo parecer un hecho. Hana se burló antes de asentir con la cabeza. Sí, hagámoslo. Hana, no eres parte del equipo que va a entrar. Comillas. Ah, tienes razón. Hana se volvió hacia el equipo enviado y una de esas personas llamó su atención. ¿Por qué es ese bastardo? Clopé Seca estaba sentado tranquilamente allí con una sonrisa de aspecto sagrado en su rostro. Su voluntad no parece firme. Ella no pudo entenderlo. Sin embargo, Clopé se había ofrecido como voluntario, y el príncipe heredero lo había pensado un poco antes de asentir con la cabeza después de que Clopé le susurrara algo al oído. Clopé estaba murmurando para sí mismo en este momento. Su silencioso murmullo solo podía ser escuchado por el príncipe heredero y Choi-an. Con absoluta fe, seguiré el camino de alguien que es aún más grande que los dioses. El príncipe heredero no pudo evitar aceptar a Clopé después de escuchar eso. Este bastardo fácilmente destrozaría la prueba de un dios con su fe en Kale, su héroe. Comillas. Él tiene las mejores oportunidades. Clopé Seca podría ser quien pudiera lidiar con esta prueba mejor que nadie. Incluso los dioses no podían hacer nada con los bastardos locos. De todos modos, no tenemos la opción de no enviar a nadie allí. Valentino preguntó con una expresión resuelta en su rostro. Aparentemente, arrastra a la gente al azar si no se envía una fiesta a ciertos intervalos, por lo que debemos evitar eso a toda costa. Alberu había hecho esta pregunta durante su conversación con Anne Roman. No hay monstruos saliendo del templo y el templo no ataca. No habrían progresado las cosas lentamente si hubieras esperado y observado. No habría tenido que enviar a decenas de miles de personas al templo. Eso no funciona. Un máximo de 3 días. El templo convoca aleatoriamente a unas 100 personas adentro si no envía al menos una persona adentro dentro de ese tiempo. Puede convocar a personas de cualquier parte del mundo en el que te encuentres. Alberu había decidido que necesitaban evitar esa invocación aleatoria a toda costa. No es fácil. Debían ser cuidadosos e incluso más cuidadosos, ya que era una prueba que afectaba las emociones y la mente de una persona. Por eso Alberu planeaba tener al Santo Jack, magos y curanderos listos. Alberu reforzó lo que había enfatizado desde el principio. Durante la primera entrada, dentro de los 5 minutos gritaremos que nos rendimos y volvemos a salir. Nada más largo que eso no es posible. Lentamente. 1 a 1. Puede ser aburrido, pero tenían que hacerlo de esa manera para lastimar a la menor cantidad posible de personas. Alberu estaba decidido a entablar una larga batalla. Tocó su collar por costumbre. El primer grupo en ser enviado. Uno de los miembros era Alberu Crossman, que se había abierto camino a pesar de que todos los demás estaban en contra. Él también entraría.
Eso es. Escuchó los sonidos de las sillas que se empujaban hacia atrás mientras varias personas señalaban por la ventana. Está aquí. Alberu también miró por la ventana hacia el templo. Una esfera redonda atravesaba el cielo y aparecía sobre el templo. Sus ojos se abrieron de par en par. Parecía confundido. Asterisco asterisco asterisco. Por otro lado, Kale estaba mirando al hombre frente a él sin saber que se había decidido el primer grupo a enviar. Realmente eras alguien de la familia Tames. Los ojos de Kale estaban observando lentamente a la otra persona. ¿Pero por qué solo cambiaste el color de tu cabello? La cara del falso Ilsman permaneció igual mientras su cabello se había puesto rojo. No puedo revelar mi apariencia completa. El falso Ilsman sacudió su cabello ahora rojo para empujarlo hacia atrás. Ya te dije, es un poco complicado para mí revelarme. Por eso puedes preguntarle a Deruzen sobre mi identidad más tarde. Raon miró de un lado a otro entre Kale y el pelo rojo del falso Ilsman antes de juntar sus patas delanteras. Los colores de tu cabello son los mismos. Realmente eran exactamente del mismo color. El falso Ilsman sonrió de alegría. El cabello de la familia Tames solía ser famoso por su enrojecimiento. Y esa famosa familia Tames murió. No, desapareció por completo del mundo sin dejar rastro. Kale observó que la sonrisa falsa de Ilsman se hacía más gruesa mientras se inclinaba de nuevo en la silla. La familia Tames había fallecido. La familia Tames había desaparecido por completo con la muerte de Drew Tames. Eso era lo que todo el mundo creía que era cierto hasta ahora. Sin embargo, la verdad era. Parece que Tames está vivo en alguna parte. Kale señaló al falso Ilsman. Y no eres solo tú, sino mucha más gente. Estaba seguro de que había otros supervivientes Tames además de este hombre. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué complicar las cosas? La información que tiene no es algo que pueda encontrar por su cuenta. Debe tener gente trabajando con usted. Esa podría ser la gente Tames o podría ser otra. Es bueno que sea inteligente. El falso Ilsman murmuró y asintió con la cabeza. Luego escuchó otro comentario. Tampoco te ves como alguien que ha vivido solo. El falso Ilsman miró a Kale preguntándose qué quería decir con eso. Luego se estremeció. Un par de ojos que parecían insondablemente profundos lo miraban directamente. La mirada de este bastardo definitivamente no es como la de los de su edad. Algo es diferente. Es porque es hijo de Drew. El falso Ilsman pensó en Drew Tames por un momento. Sin embargo, no se dio cuenta de que Kale podía decir esto porque había vivido solo antes. Kale estaba seguro mientras lo miraba. Supongo que no sabe nada de la transmigración. La persona en el cuerpo de Kale era alguien llamado Kim Roxu de un mundo diferente. El falso Ilsman no parecía saberlo. Por eso seguía hablando de su línea de sangre. Al menos puedo decir qué tipo de estatus tiene este hombre en la familia Tames. Era alguien que podía decir que la madre biológica de Kale, el nombre de Drew Tames sin dudarlo, era alguien en posición de escuchar mucha información y era alguien que podía tomar la decisión de revelar su verdadera apariencia. También era alguien que podía venir personalmente a ver al duque de Ruz. Es uno de los hermanos de Drew Tames o alguien de la generación anterior. Lo más probable es que fuera el hermano mayor o menor de Drew Tames. Yo, tengo una pregunta. El dragón negro irrumpió entre las dos personas. Oye, falso Ilsman, ¿qué va a pasar con el gordito Billos? Escuché que fue encarcelado en una prisión subterránea por revelar información a un gremio de comerciantes competidor. El falso Ilsman se detuvo por un momento antes de continuar, pero luego se escapó. Huyó. Sí. El falso Ilsman explicó con calma la situación ante la pregunta de Kale. Hubo una explosión en la sucursal principal del gremio de comerciantes Flynn hace 2 días. Hubo un incendio en la cocina, pero la explosión parece haber comenzado en la prisión subterránea. Eso debe haber sido Billos huyendo. Así es. Billos no caería sin luchar. Su paradero actual es desconocido.
El gremio de comerciantes de Flynn se está volviendo loco tratando de encontrarlo mientras la atención del reino se centra en Puzzle City. Comillas. ¿A dónde se habría escapado Billos Flynn? Cale frunció el ceño. Por alguna razón. Cale y Raon miraron a los ojos. Raon tragó saliva y mantuvo la boca cerrada. Parecía tener el mismo pensamiento que Cale. Siento que él va a venir a buscarme. Si el ducado de Orsena y el gremio de comerciantes de Flynn tenían algún tipo de relación como mencionó el falso Ilsman, el ducado de Enituse era un lugar que podía protegerlo de ellos, especialmente porque Cale y Billos tenían una relación cercana. Ah, está viniendo. Cale podía decirlo. Un gran incidente se dirige hacia mí. Cerró los ojos con fuerza. El falso Ilsman miró con curiosidad antes de hablar. Supongo que conoces bastante bien a Billos Flynn. Comillas. Me ayudó bastante cuando empecé a hacer muchas cosas. Cale había tomado prestados numerosos dispositivos mágicos de Billos y recibió mucha ayuda cuando terminó por primera vez en el cuerpo de Cale Enituse y dejó el territorio de Enituse hacia la capital, Ciudad Whis. El falso Ilsman miró a Cale, que estaba cerrando los ojos como si tuviera dolor, con una mirada amarga antes de que desapareciera rápidamente. Luego preguntó con una voz un poco más suave. ¿Lo ayudarás? Por supuesto. Esto era obvio. Cale frunció el ceño al falso Ilsman por hacer una pregunta tan obvia. Ja ja ja. El falso Ilsman de repente se echó a reír y sacudió la cabeza de lado a lado. Cale se preguntó por qué se reía así, y una expresión que Alberu llamaría extremadamente irrespetuosa si la veía aparecía lentamente en su rostro. A Ilsman no le importó mientras continuaba riendo. Una parte del linaje Tames recibe uno de los 3 tipos de responsabilidades en cada generación. Así es como llamamos a esos 3 tipos de personas. Primero, alguien que investiga el tiempo. Segundo, alguien que cuida a la familia. Tercero, alguien que caza a los cazadores. El falso Ilsman dijo esos 3 y luego preguntó con picardía. ¿Cuál de los 3 crees que soy? No tienes curiosidad. Cale respondió con calma. Solo tengo que preguntarle a mi padre. No dijiste que mi padre sabría quién eres. Solo necesito preguntarle, ¿por qué debería destrozar mi cerebro sin ninguna razón? ¿No es así, señor? Eso es verdad. Sí, señor, así que, por favor, espere aquí tranquilamente y vaya a ver a mi padre más tarde. Espera, ¿realmente no eres curioso? Toc, toc, toc. Oyeron que alguien llamaba urgentemente a la puerta. Cale se levantó y se movió tan pronto como escuchó el ruido. El falso Ilsman lo miró confundido. ¿Por qué te diriges a la ventana en lugar de a la puerta? Cale se dirigía hacia la ventana después de escuchar el golpe. Joven maestro, Nim. Meyou. Meou. Escuchó las voces de Locke, On y Hon fuera de la puerta, pero Cale centró su mirada en la ventana. El falso Ilsman jadeó después de mirar también en esa dirección. ¿Qué es eso? En la parte superior del templo del dios sellado. Podían ver un orbe rojo. Comillas. El rojo no era uno de los colores. Anne Roman no mencionó un orbe rojo. Cale de repente se estremeció. Me está mirando. Sabía que eso no era posible, pero Cale sintió como si hubiera algo dentro del orbe rojo sobre el templo que se estaba moviendo. Casi parecía un alumno. En el momento en que Cale sintió como si hiciera contacto visual con esa cosa roja. Flash. El orbe rojo brilló, luego fue reemplazado por un orbe azul. A diferencia de algo que Cale había visto dentro del orbe rojo, el orbe azul era tan bellamente azul y transparente como el océano. La primera prueba fue azul. Fue tristeza.